Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi Story Channel. Hoy les traigo un tema bastante importante para que lo podamos estudiar juntos y antes que nada quiero aclarar que lo hago con absoluto respeto de sus creencias, de lo que ustedes opinen al respecto, de lo que ustedes conozcan y sepan, de sus experiencias personales. El motivo o el objetivo de este y de todos los videos en mi Story Channel es el de traerles información respecto a estos temas. Soy consciente que son temas que crean mucha polémica, porque son temas en los cuales ni siquiera dentro de la misma teología y el pensamiento laico hay un acuerdo al respecto, lo cual quiere decir que tal vez no existe una respuesta determinativa. Pero, ¿cuáles son las fuentes de donde se ha supuestamente extraído estos conceptos? Se supone que son extraídos de la Biblia, entonces me parece justo revisarlos primero de esa fuente. ¿Qué dicen los estudiosos, los eruditos, los mismos hebreos respecto a estos términos? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son sus orígenes originales? Valga la redundancia de el significado de estas palabras, porque nosotros cuando leemos la Biblia recordemos que lo hacemos en español, que no es el lenguaje original, ha pasado ya por muchas traducciones, hay muchas versiones, interpretaciones. Entonces, cuando decimos yo leí la Biblia, debemos pensar qué fue lo que leímos, porque pienso que una persona que no ha tenido en sus manos la Tanaj, el libro, que han traducido desde los masoretas y todas esas traducciones que se han realizado en los idiomas originales, pues creo que no es difícil decir yo he leído la Biblia. Uno podría decir yo he leído una versión de la Biblia que tengo en casa que es tal y dice esto. Pero pues espero que entiendan ese concepto. Esto no pretende, como les decía, ofender sus creencias o sus opiniones personales o al respecto. Espero que eso quede muy claro, porque ese no es el objetivo mío, ni destruir creencias. Esto se hace con el propósito de poder aportar información a las personas que están en búsqueda de esa información, de esas fuentes, que no tienen el tiempo de ir a buscarlas o no saben por dónde empezar. Entonces, pues yo con mucho gusto les traigo esa información que a mí en lo personal me ha servido muchísimo. Eso sí se los debo decir. Me ha liberado de muchas cosas que para mí en mi vida no eran positivas. En otras personas podrán tener otros efectos y en otras simplemente pasarán la página y ya. Pero bien, las fuentes son diccionarios, son enciclopedias de diferentes orígenes, que aquí les diré cuáles son esas fuentes, y también estudiosos independientes que tienen, digamos, están como distanciados de creencias, no tienen como un interés allí de, digamos, de transmitir sus creencias. Al contrario, son personas laicas, personas que no están envueltas emotivamente o con sus creencias. Entonces, eso facilita bastante también esa lectura. Es necesario incluir esas opiniones de esas personas y personas que sí son teólogos para confrontar todas las definiciones de estas palabras que vamos a ver hoy. Entonces, si les interesa el tema, bienvenidos. Espero que vean el video hasta el final. Yo al final quiero dar una opinión personal. Entonces, pues a quienes les pueda interesar y a quienes la quieran escuchar, se pueden quedar hasta el final del video. Espero que lo disfruten, que les sea útil, interesante. Espero que puedan también ustedes aportar más información, sus opiniones, quien sepa algo más al respecto. Todo bienvenido. La palabra que hoy día nos traducen como alma originalmente viene del hebreo del Antiguo Testamento y es un sustantivo, nefesh, el cual está correlacionado al verbo semítico napas,
que significa soplar, exhalar, aliento, persona, vida, emociones, apetitos, del verbo nafash, respirar, aliento, vida, principio de vida, criatura viviente, persona. Entonces, digamos que podemos resumir todo esto en un significado que sería ser viviente, ser vivo, pero es traducido en español como alma, palabra que viene del latín anima y que está cargada de filosofía griega. Los griegos pensaban que la actividad del cuerpo se daba a un principio inmaterial e inmortal, de carácter individual, que penetra y que habita en el cuerpo, un principio al que denominamos alma. Según los eruditos que han estudiado el término nefesh y sus significados, luego transliterados como alma, dicen lo siguiente. El consenso erudito sostiene que la enseñanza canónica del Antiguo Testamento no hacía referencia a un alma inmortal independiente del cuerpo. El concepto de un alma inmaterial e inmortal, distinto del cuerpo, no apareció en el judaísmo antes del exilio babilónico, pero se desarrolló como un resultado de la interacción con las filosofías persa y helenística. En consecuencia, la palabra hebrea nefesh, aunque traducida como alma en algunas Biblias antiguas en inglés, en realidad tiene un significado más cercano a ser vivo. Nefesh fue traducido al griego en la Septuaginta como psique. La única palabra hebrea traducida tradicionalmente como alma, o sea, nefesh, en las Biblias en lengua inglesa se refiere a un cuerpo vivo que respira y es consciente, y no a un alma inmortal. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida tradicionalmente como alma es psique y tiene sustancialmente el mismo significado que la hebrea, sin referencia a un alma inmortal. En el griego septuagésimo, psique se utiliza para traducir cada instancia de nefesh. En el Targum leemos: el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Recordemos, hago un paréntesis, que cuando dice Señor Dios es el Elohim. Pero bien. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento, neshemá, de vida. O sea, aliento, la palabra para traducir aliento original en hebreo es neshemá en este caso. Aliento de vida. Y el hombre se convirtió en alma viviente, nefesh. O sea que el hombre es un alma viviente, no tiene alma viviente. Esto está en Génesis 2:7. Y estas son las notas añadidas. En toda la escritura, un alma viviente denota una persona viva. Esto se debe a que, como escribe Brevard Childs, según el punto de vista bíblico, una persona no tiene alma, es un alma. Esto lo confirma Pablo en 1 Corintios 15:45, donde dice: y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, psique. El último Adán fue hecho espíritu vivificante. Un texto bastante discutido, lo sé, pero aquí, en este caso, lo que nos interesa, lo que dice que el hombre fue hecho alma viviente, y para describir alma viviente, escriben en griego psique, que sería en griego lo que está reemplazando nefesh. Es el mismo concepto. La noción del alma como una entidad inmortal e invisible es totalmente ajena a la Biblia. Yo aclaro que no estoy negando la existencia de un alma inmortal. Estoy diciendo que en la Biblia ese concepto no está. ¿Qué hacemos? Si no está allí, no podemos decir que esté. Eso es, digamos, eso es la honestidad. El significado más elemental de nefesh en la Biblia es garganta, o sea que es como el significado más elemental que se le da. Por ejemplo, en Números 11:6 dice que los israelitas se lamentan con su Elohim porque extrañan los refrescantes pepinos y dicen que su nefesh,
está seca por la sed. Ahí, ¿qué aplicación tiene nefesh? Garganta. Clarísimo. O sea, amigos, yo ya les he hablado aquí de la polisemia de los términos hebreos, porque tienen muchos significados. Por eso es esencial el contexto de todo. ¿Y aquí qué contexto hay? Que tienen sed, que extrañan los pepinos, ¿qué cualidad tienen? Son hidratantes, tienen mucho líquido. Entonces podemos llegar a la conclusión de que no está hablando del espíritu inmaterial de nadie, está hablando de la garganta. Así de simple. Vemos otros ejemplos aquí. En Salmo 105:18 se dice que cuando José fue llevado como esclavo a Egipto, su nefesh fue puesta en cadenas. Entonces ahí también tiene aplicación de garganta, su nefesh. Se le ponían las cadenas. Nefesh también significa la persona entera, como lo muestra Génesis 46:15, cuando dice que en la familia de Jacob había 36 nefesh, o sea, 36 personas. En la Torá se dice, se hace referimiento a un asesino de nefesh. ¿Qué asesina al asesino? Una persona. Asesino de nefesh. Y a un secuestrador de nefesh. ¿Qué secuestra el secuestrador? Una persona. Entonces, clarísimo, ¿verdad? Creo que para ustedes también. ¿Qué dice la Biblia a los inicios? Bueno, en el libro Bereshit o Génesis, capítulo 1, versículos 20, 21, 24 al 25, encontramos lo siguiente. En el 20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Seres vivientes, pongan atención. Y creó Elohim las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie. Entonces aquí estamos viendo que las aguas produzcan seres vivientes, que produzcan nefesh. Podemos decir que los animales son almas vivientes. Claro que sí, aquí lo está diciendo. Y vuelve a decir todo ser viviente, o sea, todo nefesh, que se mueve, que las aguas... Aquí no estamos hablando de espíritus. Yo les estoy haciendo ver en este momento unas capturas que hice con mi celular de mi Bereshit, que le tengo mucho aprecio porque, porque lo tradujo Mauro Biglino. Y ahí él deja las palabras tal cual como son, porque es que lo hizo para las ediciones San Paulo. Entonces tenía que regirse a lo que ahí dice, a los escritos en hebreo. Ahí lo pueden ver ustedes claramente como dice Elohim. Eso es lo que a ustedes les traducen como Jehová, Yahvé, Dios, el Señor, etcétera, etcétera. Esto es un paréntesis. Entonces, aquí lo vemos clarísimo. Los términos que se usan en hebreo, las palabras en resaltador, que lo resalté, son el término nefesh. La traducción está en italiano, pero ya te lo leí en español y nefesh se traduce como viviente o respiración. El 21, versículo 21 dice, y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Entonces podemos deducir de estos textos que el término nefesh se refiere a los seres vivos, tanto animales como humanos. Los humanos y animales no tienen un nefesh, son un nefesh. Importante ver el texto en el cual se narra cómo hicieron al hombre. Pongan atención, Génesis 2:7. Dice, procedió Adonai Yahvé Elohim, ahí como está en hebreo, lo estarán viendo en este momento, a formar el hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, el nefesh. En el Levítico se hace más claro que los animales también son almas, pues en el capítulo 24, versículos 17 y 18 dice que quien golpee mortalmente un nefesh de la humanidad o un nefesh de animal debe hacer compensación por esto, o sea, nefesh por nefesh, alma por alma. Clarísimo.
¿Qué dice la Enciclopedia Judía del 1919, tomo 6, página 564? Fíjense bien, Enciclopedia Judía, no es un libro de Biglino, no lo digo yo, lo dice una enciclopedia judía. Abro comillas, la creencia de que el alma continúa su existencia después de la disolución del cuerpo es un asunto de teorización filosófico o teológico, más bien que de simple fe, y por ende no se enseña expresamente en ninguna de las santas escrituras. Más claro que eso no puede ser. Por otro lado, en la Biblia, expresiones como mi alma, tu alma, su alma, etcétera, generalmente son formas de los pronombres yo, mi, tú, etcétera. Y aquí te dejo escritos algunos textos de soporte. En este momento ustedes están viendo en la pantalla para que vayan a mirar estos textos y no se conformen con esta información que les traigo, obviamente muy resumida debido a que no puede ser un video de 2 horas porque ustedes se me duermen. Por ejemplo, que en Números 9, 7, 10 dice, nosotros estamos inmundos por causa de muerto o nefesh. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Yahvé a su tiempo entre los hijos de Israel? Miren bien, aquí Nefesh no es un ser viviente, es un cuerpo muerto. O sea que Nefesh también es cuerpo, como les decía al inicio, también tiene aplicación de cuerpo sin vida. O sea que importante saber esto también, porque amigos, a nosotros nos dan muchas interpretaciones convenientes para ciertas creencias. Ojo, repito de nuevo, yo no les quiero decir que no exista ese espíritu inmaterial, ese alma que creen muchas personas, porque ya vamos a ir a otro asunto. Pero lo que les quiero decir es que en el Antiguo Testamento ese concepto no está. Es eso, dejémoslo hasta allí. Bueno, entonces Nefesh también es un cuerpo sin vida. O sea que ya sabes lo que los hebreos querían decir al escribir Nefesh en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a revisar lo que se traduce como espíritu. La palabra hebrea traducida como espíritu es ruach. Ya he hecho unos videos donde hemos estudiado muy bien ese término. Este término significa generalmente viento, viento en movimiento, respiración, aliento, y lo han traducido como espíritu. Pero eso es una contradicción porque acabamos apenas de ver qué dicen los eruditos hebreos. Dicen que allí ese concepto en el Antiguo Testamento no está. En griego, esta palabra ruach es transliterada también como neumatos, que significa aliento, respiración y espíritu, que luego para Platón, ojo, porque aquí entra Platón y aquí es cuando todo toma otro camino, para Platón, psique o pneumatos se convertiría en la dimensión inmaterial del alma que nos capacita para la comprensión de las realidades superiores como los valores, la ciencia y lo sobrenatural. Introdujo que el alma es en el hombre lo divino, lo invisible, lo inmortal, lo puro, lo que permite la contemplación de la verdad, la belleza y el bien de lo que por naturaleza debe ser en él imperar. Importantísimo, eso está aquí resumido, habrá personas que habrán indagado mucho más acerca de Platón, pero aquí está resumiendo todo ese concepto que es justamente el que la teología transmite acerca del alma. Es eso, es esa trascendencia del hombre hacia lo divino, hacia lo invisible, para comprender lo invisible, es lo inmortal en el hombre. Entonces de allí ya se desprenden todos esos conceptos y toda esa construcción teológica. Repito nuevamente porque es importante siempre hacer esa aclaración. No estoy negando que eso sea verdad, yo solo estoy explicando los orígenes y estoy explicándoles que el origen de ese concepto inmortal, espiritual y trascendente
de lo divino en el hombre no viene de la Biblia, como siempre se ha creído, perdón, de la Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea, de los libros del Antiguo Testamento, que en realidad esa es la Biblia. Después vienen los evangelios y viene otra cuestión totalmente diferente. Pero bien, vemos que Nefesh y Ruach comparten significados: viento, aire, respiración, aliento. Pero ojo porque hay más. Cuando se ha usado el término Ruach, hemos visto que se necesita mirar muy bien el contexto, ya que cambia de sentido en situaciones diferentes. Y esto es debido a la polisemia de la lengua hebrea, como ya les mencionaba. Hemos visto cómo Yahvé se movía sobre las aguas, sobre su ruaj. En Job 30:20, el viento, o sea, el ruaj, levantaba a Job y éste cabalgaba sobre él. Vean qué interesante. ¿Estaba Job cabalgando sobre el viento, o sobre un espíritu, o sobre un objeto? Un objeto que produce viento al moverse, un objeto que también produce sonidos, porque hemos visto ya, estudiando la palabra ruaj, hemos visto que en varios textos se hace referencia a un movimiento, unos vientos y unos sonidos también. Entonces, pues, que yo sepa, los espíritus no hacen estas cosas, pero bueno, es todo cuestión también de creencias. Aquí está diciendo que a Job cabalgaba Job sobre el ruaj, porque si quitamos ese término viento, dejamos ruaj, ahí podemos dejar un espacio para pensar que tal vez este ruaj no era viento. Y aquí entra Mauro Viglino, porque él se ha pronunciado al respecto sobre estos textos y muchos otros que hablan del ruaj y que parecen referirse a algo que vuela, produce viento y ruido. A ese viento se le llama el viento divino o Ruach Kodesh, el cual hoy día se traduce como Espíritu Santo. Pero volvemos a ese punto inicial. Porque para los hebreos el concepto de Ruach HaKodesh es una inspiración divina, no un Espíritu Santo como lo quieren infundir los teólogos. Los hebreos, cuando se refieren a Ruach HaKodesh, y pido excusas porque seguramente no lo pronuncio como se debe pronunciar, ellos se están refiriendo es a una inspiración divina, a una inspiración que llega a los profetas, un modo de comunicar con su Dios, ¿no? Con su divinidad, con su Elohim, pero hoy día pues es Dios. Nada tiene que ver con un espíritu incorpóreo, como lo interpreta ahora la teología, lo del Espíritu Santo. Vean bien cómo ha entrado esta teología basándose en filosofías griegas, helenísticas, de otras culturas que no tenían nada que ver con la cultura hebrea, cómo entraron ellos allí a formar toda esta construcción de lo que es el espíritu, el alma, que no es la idea original de los hebreos. Los hebreos prerrabínicos y toda esa gente que empezó a escribir, ellos tenían una idea muy concreta de las cosas, muy distinta a la que hoy nos quieren inculcar, infundir, que desafortunadamente el mismo judaísmo ha abrazado también estas nuevas ideas espiritualistas y todo que no estaban allí originalmente, amigos. Entonces, esto lo dicen los eruditos y los estudiosos que se han dedicado a estudiar los orígenes de toda esta terminología, de sus significados, y no solo, también lo que pensaban esos pueblos que escribieron, porque es que hay que mirar cómo era el modo de pensar, el modo de vivir de esas gentes para entender, porque las interpretaciones que hoy día nosotros damos son otra cosa muy distinta y están acomodadas a nuestras creencias, nuestros sistemas de religión, a una cantidad de cosas que se le han metido a eso, que me parece totalmente mal hecho, porque ahora las personas creen que eso es lo que están leyendo en la Biblia y resulta que no. Eso no es lo que están leyendo en la Biblia. El Espíritu Santo, que en hebreo original dice Ruach HaKodesh, es una inspiración del Elohim o del Dios de los hebreos
que les mandaba a sus profetas para poder entender sus mensajes y poder escribir. Eso es todo. No está hablando de un espíritu que hacía cosas, un espíritu invisible, incorpóreo. Es eso. Entonces el concepto de Espíritu Santo se fue desarrollando dentro del cristianismo, tomando fuerza con la fundación de la Iglesia romana. Ahí ya pues todo esto se tergiversó cuando entraron a formar el cristianismo romano. Con Orígenes Adamantius en Oriente y con San Agustín en Occidente se estableció el concepto del alma como sustancia espiritual con raíces filosóficas. Así de simple. Poco a poco en todo el mundo se difundieron las doctrinas de las llamadas castas sacerdotales que prometían poner en contacto el espíritu de los difuntos con los vivos, con el fin de obtener informaciones, ayuda, indicaciones sobre qué decisiones tomar y anticipación de eventos futuros. Ponga mucha atención a todo esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Y esto sucedió entre los egipcios, asirios, babilonios, etruscos, latinos y por supuesto los griegos. Cada cultura tenía el lugar y la puerta de acceso a ese mundo espiritual, custodiado por quienes, por los sacerdotes. Ellos eran quienes custodiaban y mediaban entre ambos mundos. Yo ya les he hablado acerca de los poderes que fueron dados a los sacerdotes sobre el pueblo, de los famosos custodios del conocimiento. Recordemos que quien tiene el conocimiento tiene el poder y puede manejarlo con las pobres gentes ignorantes que no saben nada. En ese tiempo, los sacerdotes eran quienes tenían estos conocimientos y anunciaban estos mundos invisibles, fuerzas espirituales, que funcionó muy bien y tenían ese lugar de contacto. Ese era el lugar donde se creía que se entraba en contacto con los espíritus que vivían en el mundo de los teos, el Hades. Se llegaba por mar, desembarcando en la bahía de Amoudia, y la entrada se iba abriendo sobre la colina frente a la costa. Imagínense ustedes, hagan ese viaje mental a ese lugar. Ustedes quieren consultar con un familiar o con un antepasado que ya no está vivo. Entonces les dicen, vaya allá a esa bahía de Amoudia, que allá encontrará el sacerdote o el hierofante que lo guiará hacia su familiar y que lo pondrá en contacto con este espíritu. Entonces imagínense ya pues este consultante cómo iba en ese barco, llegaba allí a ese lugar, después, y justamente sobre ese lugar, amigos, se construyó el monasterio de San Juan Bautista para incorporar en el culto cristiano aquel lugar en el cual los antiguos recibían oráculos y respuestas. Miren qué interesante, porque la iglesia constantemente está acusando de herejía y de paganismo a todas esas creencias que ahora miran con tanto desdén, pero resulta que ella se fundó en esas creencias. Ella construyó su imperio sobre todos esos antepasados paganos, ¿no? Y en este caso lo estamos viendo físicamente, hicieron su templo sobre un templo pagano que era un templo romano. Bien, aquí entonces ellos ni siquiera se curaron mucho de cambiarle digamos, el diseño o dejaron tal cual. Quedó como era originalmente. Ese monasterio de San Juan Bautista no es muy distinto al templo original, donde se recibían los oráculos. Como siempre, una nueva casta sacerdotal, en este caso cristiana, ha sustituido la anterior, suplantando creencias y cultos establecidos hace siglos. La construcción del monasterio no canceló los rastros del antiguo templo subterráneo, dejando intactos los corredores que debía recorrer el solicitante, las habitaciones en las cuales se hospedaba y esa gran cámara oscura donde se realizaba el contacto con el presunto espíritu.
Impresionante, amigos. Yo me imagino ese sitio ahí subterráneo. Qué miedo. O sea que en el pasado Odiseo realizó una acción muy similar a la que después realizarían estos que iban en busca de los espíritus, estos romanos. Y ese sacrificio de animales que realizó Odiseo atrajo filas de almas cautivadas por el olor de la sangre, que las volvía fuertes y vigorosas para poder presentarse a él, al solicitante, y responder a sus preguntas. Pero, ¿qué era realmente lo que sucedía allí? ¿Realmente había un encuentro con las almas, las ánimas o espíritus? Veamos bien. Antes que nada, el solicitante era sometido a una preparación física y psíquica para encontrarse con el supuesto espíritu, el cual se presentaría como una sombra. Se le sometía a un ayuno, se le hacía privación del sueño, seguido de una dieta constituida por vino, habas crudas y sustancias alucinógenas. Esta combinación obviamente llevaba al sujeto a una alteración del estado psicológico, además del condicionamiento de fe al cual se le sometía y se le hacía creer en un encuentro con el espíritu evocado. El arqueólogo Sotirios Dakaris descubrió ese lugar y lo estudió muy bien. Y miren lo que él encontró. Se dio cuenta de que el lugar estaba diseñado para crear ciertos efectos. Descubrió ruedas, travesaños, pesos y contrapesos, balanzas que conformaban una verdadera máquina que hacía subir y bajar, aparecer y desaparecer a cualquiera de los sacerdotes, cualquier espectro o sombra que se subiera en ella. Una habilísima orquestación de efectos especiales que surtirían efecto sobre el consultante, un efecto emotivo. El sacerdote entraba en escena con un manto encima en la oscuridad, a malas penas, iluminada por algunas antorchas. Y en las pupilas dilatadas del consultante se entreveía, embriagado por el vino y alucinógenos, esa sombra, esa figura no definida. Imagínense esa persona en ese estado alterado, psíquico, medio ubríaco así, con todo esto, veía esa sombra, pues imagínense la impresión que le daba. Podemos decir que era una experiencia bastante inmersiva de aquella época. Y de estas técnicas para engañar a los incautos estaba muy bien informado el militar de carrera bíblico, el Elohim de nombre Yahvé. De hecho, él les prohibía a su pueblo consultar magos y adivinos. Los sacerdotes egipcios engañaban con artilugios mecánicos e hidráulicos, espectáculos automatizados, máquinas que distribuían agua, poniéndoles una moneda, delfines mecánicos que nadaban, caballos metálicos que bebían y ángeles que lanzaban flechas. Pues imagínense qué espectáculo para esas personas de aquella época. Todo realizado en época todavía helenística por proyectistas como Herón de Alejandría y Filón de Bizancio. Ellos eran los artífices de, digamos, de todas esas técnicas, esas cosas. Sobre este asunto habría mucho que contar, pero lo importante, amigos, es dejar la premisa de que demostrar que en la Tanaj no se habla de espíritu o alma, como la entiende la teología de hoy, no quiere decir que no existan, solo que no están en la Biblia. Y las personas que desean realmente saber lo que la Biblia dice no tienen por qué sentirse agredidas en sus creencias, pero quienes quieren poner a prueba sus propios sistemas de creencias para ver si tienen algún fundamento, pueden tomar esto como el inicio para seguir investigando. Bueno, queridos amigos, lo que yo les traje aquí seguramente es limitado, pero quise focalizarme en la etimología de las palabras, en su significado, cómo las han traducido esencialmente. Ya el resto que añadí son cosas que refuerzan todo esto para que puedan comprender. Porque de verdad, cuando nosotros decimos, yo estudié la Biblia, en un tiempo yo pensaba que había estudiado la Biblia, en realidad
Yo estudié, fue unos libros traducidos muchísimas veces, versiones muy distintas y además con cambios de términos, porque como hemos podido ver, yo les mostré un poco el Bereshit que tengo, ahí se darán cuenta ustedes ya en esos poquitos versículos que vimos, cómo cambian los términos y ya a partir de los términos que nos ponen a nosotros en español o inglés o en cualquiera de los idiomas modernos, ya a partir de eso, ellos construyen una cantidad de cosas que ayudan a su sistema de teología, porque para un teólogo es más difícil de explicar qué es el Elohim, qué es el Nefesh, cuando explican el Nefesh y con sus significados puros, originales, cómo pueden ellos sostener lo que han construido teológicamente, es insostenible. Bueno, ahora yo quiero darles mi opinión al respecto porque esto tiene una gran dimensionalidad, porque por un lado está lo que les digo, sus significados originales, textuales, y bien, ahí nos podemos quedar. Pero como se han construido teologías tan importantes y creencias que nos han afectado a todos, pues es difícil detenerse solo en conceptos y significados en los diccionarios, entonces tenemos que ir más allá también con nuestras propias experiencias como personas, porque hay personas que han tenido experiencias con lo que llamamos ese mundo espiritual. Y yo me incluyo, porque yo también las he tenido. De todos podemos contar cosas muy distintas. Hay personas que han tenido experiencias cuando se supone que están muertas. Y digo se supone porque también allí hay un discurso clínico, médico, donde digamos, la frontera entre la vida y la muerte a veces es difícil de determinar. Y no quiero, pues, tampoco meterme mucho con ese tema, porque también, como les digo, es difícil hablar de esto porque toca las fibras sensibles de muchas creencias, de muchas personas. Yo les puedo hablar por mi propia experiencia y les puedo decir que he visto, he escuchado lo que aquí siempre hemos llamado fenómenos paranormales, los he visto, los he vivido y desde mi punto de vista han sido reales. Y digo desde mi punto de vista, porque puede ser una cosa subjetiva. Alguien me dice, sí, pero ¿y cómo me lo puedes probar? Ahí entra todo, yo no puedo probarles. Cuando yo hacía mis videos aquí y les contaba todas esas experiencias que tuve desde niña, pues, lo mismo les decía, está en ustedes si me creen o no, yo lo viví, pero, es subjetivo, porque para mí fue real. ¿Es real o no es real? Ahí ya tenemos que hablar del tema de la realidad, que es un tema bastante también extenso y polémico. Amigos, cuando se habla del mundo espiritual, hablamos de sensaciones, intuiciones, de filosofía, de pensamiento. Y si vemos fenómenos, no los podemos explicar, entonces lo atribuimos a un mundo espiritual, pero no está dicho que lo sea. Hay otras personas que, por ejemplo, teorizan al respecto con criaturas de otras dimensiones que no necesariamente son espirituales. Hay personas que teorizan al respecto también con hologramas, o sea, ahí entra de todo. Entonces se imaginan uno decir, no, es que yo tengo la razón y es así. Eso no se puede, no se puede. Lo único que podemos hacer es estudiar el origen de esos conceptos. Y yo diría que es el mejor modo, el más acertado. Empezar por los libros, por lo que se ha dicho, porque es que en qué momento una persona dijo que hay espíritu, en qué momento, cuál fue el primer momento en el cual el ser humano dijo, "Mm, nosotros tenemos un espíritu adentro, hay seres espirituales, hay un mundo espiritual, hay almas que nos circundan. ¿En qué momento sucedió eso? ¿Sucedió en la prehistoria, desde la prehistoria? ¿Cuándo surgió esto? Eso es una cosa que habría que realmente buscar. ¿Cómo surgió eso? Pero lo que les puedo decir es que toda la construcción teológica y creencias que tenemos hoy sí tienen orígenes y los podemos ir descubriendo con los libros más antiguos.
¿Qué decían en los libros más antiguos? Y en esos libros antiguos, al menos en los hebreos, pues no hay rastro de esto del espíritu. Se habla de la respiración, se habla del aliento de vida, y eso es lo que se ha interpretado como un espíritu que viaja, un espíritu que va a lugares, un espíritu que tiene pensamientos, su personalidad, y ahí entran los mediums que contactan con estos espíritus. Y ahí entra también la discusión, ¿son nuestros seres queridos realmente los que se presentan? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo, por ejemplo, seguía mucho a una medium que me gusta muchísimo, que ya no está entre nosotros. Ella murió hace poquito, que es Paloma. Ella española, quizás alguno de ustedes pueda haber oído de ella. Y, era una gran persona, muy interesante, y, yo no me canso de escuchar sus experiencias, pero siempre queda la pregunta, pues, ella yo le creo que ella vivió eso, pero, ¿qué fue lo que vivió? Es eso lo que hay que poder tratar de entender. Quizás no se nos sea dado conocerlo todo, porque hasta el día de hoy no sabemos cómo surgió la vida, el universo, cómo empezó a surgir la materia la primera vez. Entonces, no podemos pretender dar la explicación a todo. Lo que podemos hacer es estudiar los fenómenos, estudiar las escrituras que dicen, estudiar las palabras, los términos, las culturas, todo eso lo podemos hacer, que me parece un camino que no tiene fin, podemos gastarnos toda la vida en eso y me parece maravilloso poderlo hacer. Siempre lamento pues como la brevedad de nuestra vida, pero pienso que es importante retomar lo que otros han hecho en pasado para que todos esos estudios no sean en vano. Y amigos, cuando hablamos de espiritualidad, podríamos hablar no solamente de todos estos conceptos, podríamos decir que espiritualidad es la música, es el arte, es la meditación. Hay tantas formas de desarrollar esa parte que nosotros llamamos espiritual, porque así la hemos identificado. Y, hay muchísimos modos de tener esa trascendencia. Una lectura nos puede llevar a una experiencia espiritual, una obra de arte, una pieza musical. No todo viene de los libros. La percepción nuestra de la inmensidad de todo lo que vemos en la naturaleza, por ejemplo, y eso es lo que muchas personas pueden percibir como Dios. Así que creo que sean experiencias personalísimas. Y uno no puede pretender inculcarle al otro, mira, es que esto, tú tienes que creer esto porque yo lo creo, yo lo siento, yo... No, 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 amigos. Pienso que cada individuo viene a este mundo a vivir y a experimentar y a crecer, aprender, y no podemos forzar en esas personas las cosas. Al máximo podemos decirles, mira, está esto, puedes leerlo, puedes mirar, puedes estudiarlo, pero no más. Nadie debería interferir con estas cosas, así que por eso yo trato de tener mucho cuidado. Yo cuando les doy las respuestas a sus preguntas, lo hago siempre desde el punto de vista de lo que he visto, leído, estudiado, y puedo decirles, mira, según creo yo, según lo que pienso yo, pero siempre las personas tienen siempre la potestad de opinar y de o dejar pasar o decir, no, esta persona lo que dice no tiene sentido. Absolutamente así debe ser siempre. Yo no soporto ciertos personajes que circulan en YouTube. Perdonen si me desahogo con esto, porque a veces me topo con videos de personas o cristianos o árabes o judíos o de cualquier religión, no importa, pero que de verdad machacan la mente de las personas de una manera increíble y les imponen y se hacen debates y esos debates son como con un ego tremendo cada uno desde sus creencias para aplastar al otro, porque es que no lo hacen para
explicarles lo que ellos creen con cierta algunos sí, son muy respetuosos y sí lo hacen, no todos son así como les estoy diciendo, pero hay unos que es como para aplastar el ego del otro. Un narcisismo tremendo, un narcisismo religioso impresionante y también intelectual. Eso me parece así tan bajo, ¿no? Y he visto esos debates como para humillar al otro, o es que tú no sabes nada, es que tú eres un ignorante. Ay, no, por favor. Aquí yo pienso que todos nos podemos ayudar para aprender. Y yo creo en la buena fe de las personas que me dicen, mira, lee esto, mira, claro que sí. Porque si me lo dicen es porque consideran que es de valor lo que me quieren mostrar. Yo aprecio muchísimo, obviamente, cuando lo hacen de manera respetuosa, cuando me dicen, mira, hay personas que me escriben y me mandan a sugerirme ver videos. Eso me hace muy feliz y he descubierto canales maravillosos. De verdad se los digo, canales con una información muy valiosa que yo no conocía, o me dicen, mira, léete este autor, yo escribo todo y lo tengo ahí y los tengo ahí. Pero yo tengo un método y es ir paso a paso porque no quiero mezclar una cantidad de cosas que confundan a las personas y me confunda yo también. De manera que sí quiero seguir como un curso, una línea de estudio, focalizándome, mirando lo que hay, pero con mucha atención de no mezclar cosas que no nos lleven a ninguna parte y que nos van es a confundir más. Bien, amigos, espero pues que hayan disfrutado de este video, que les haya sido útil y les haya gustado. Y como siempre, aquí los espero en mi Story Channel con más información que les pueda resultar interesante y que les pueda aportar algo a sus investigaciones. Desde aquí les mando un gran abrazo y cuídense mucho.